Imagínate un país que en los 50 tenía casinos, desigualdad social, corrupción, pero también tenía una clase media avanzando, con universidades sólidas y comercio en pleno apogeo. Sin embargo, llega una revolución con una promesa: justicia social, igualdad para todos y oportunidades en un país que parecía sumergido en la pobreza y que nada podría salir peor. El chiste se cuenta solo con lo que pasó después. Eso fue en los años 50. Ahora, la realidad, más de 60 años después, podemos hacernos varias interrogantes de esta isla. Me imagino que ya sabes de qué estoy hablando. ¿Cuba se liberó en ese momento gracias a la revolución? ¿O simplemente cambió de amo? Quédate para que hablemos y recorramos toda la historia de Cuba y descubramos juntos si realmente Cuba siempre vivió en dictadura. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Charla, el episodio número 48. Hoy un episodio que vamos a descubrir y vamos a conocer un poco de historia de cómo países pueden llegar a la ruina pensando que una medicina, un remedio puede curar la enfermedad y al final termina siendo todo lo contrario y termina siendo mucho peor. Muchas veces los pueblos del mundo caen en desgracias, buscando siempre a un salvador o a un mesías dentro de la política. Hay que tener mucho cuidado con eso. Antes de comenzar este maravilloso episodio, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Suscríbete, comenta y comparte. Y sin tanto preámbulo, vamos a comenzar de una vez con este episodio. Todos nos preguntamos en algún momento si Cuba en realidad en algún momento llegó a tener democracia. Y la respuesta, sin romanticismo alguno, lamentablemente, para lo que muchos creen, es que realmente sí y no. A ver, Cuba, anterior a este gobierno revolucionario liderado por Fidel Castro, estaba Batista. Batista, que era una persona bastante vista a los buenos ojos de los Estados Unidos, logró posicionar al país. Había mucha corrupción, sí. Crecían las desigualdades sociales dentro de Cuba también. Pero había un sector privado que iba avanzando, había unos grupos que iban creciendo aún más. La clase media iba creciendo ante esto. Y Cuba literalmente tenía muy buenas relaciones con los Estados Unidos. Y no había ese choque que hay hoy día. No había un bloqueo, no había sanciones. El país se encontraba habitable y vivible. Ahora bien, ¿qué ocurre? La gente se comenzó a cansar. Batista pasó por dos periodos. Esto es bueno acotarlo. Un primer periodo que lo hizo muy, pero muy bien y le fue espectacular. De hecho, cuando él deja ese primer periodo, se va a los Estados Unidos, deja a alguien como siendo el legado de Batista. Para un segundo periodo, ya se había terminado el primer periodo y no podía optar por un segundo periodo. Entonces deja a alguien como el heredero, con el legado, que absorbe los votos de Batista. ¿Qué ocurre en este caso? Cuando Batista se va, esta persona destruyó todo lo que había hecho con las manos Batista, los avances, los frutos y todo ello. Entonces se comienzan a generar estos movimientos dentro de Cuba tratando de derrocar a esta persona. Termina el mandato presidencial y esta persona, el que dejó Batista, lo hizo tan mal que Batista dice: oye, yo me voy a lanzar como candidato presidencial. Claro, pese a todas y cada una de las circunstancias, nadie sabía en lo que se había convertido Batista en ese tramo que había dejado el poder dentro de Cuba. Cuando Batista vuelve y retoma el poder, digamos, no vuelve con la misma dinámica que lo hizo durante el primer mandato. Al contrario, vuelve con más burocracia, con los errores o absorbiendo los errores del presidente anterior, que era de su misma línea, pero que básicamente había defraudado los principios y los ideales, no había hecho lo correcto por Cuba. Entonces, cuando Batista viene, encuentra un grupo ya muy, pero muy contaminado. Ya la gente comienza a cuestionar.
ya la gente comienza a decir, hey, se están robando el dinero, hey, los americanos están haciendo todo lo que se puede con Batista en este momento. Está haciendo títere. Se comienza a crear una retórica contra Batista diciendo que, bueno, Batista era títere de la CIA. Estados Unidos apoyaba realmente a Batista. Y lo apoyaba, de hecho, durante ese periodo que Batista estuvo fuera de la presidencia, estuvo residenciado en los Estados Unidos. Bajo Batista, bajo el mandato, hubo crecimiento en sectores, sí, hubo crecimiento en sectores, pero también aumentó la desigualdad de las clases, la represión y el control social. Cuando Batista, por allá en el 53, se iba a buscar otra reelección, los números no le daban, ya la popularidad había bajado. Y por allá, en 1952, antes de celebrarse estas elecciones, Batista dice, ¿sabes qué? Aquí no se van a celebrar elecciones. Yo me quedo en el poder. O sea, un Batista completamente cambiado a lo que fue el Batista del primer periodo. Claro, él dice todo esto con consentimiento o con la bendición de los Estados Unidos en ese momento. Entonces sentía el respaldo. Sin embargo, hubo mucha gente que estuvo en contra. Y por allá, uno de los que estuvo en contra era un pequeño líder revolucionario que ya venía sonando, ya venía haciendo nombre en la escuela de Derecho, porque esta persona es abogado también, Fidel Castro. Entonces comienza él y su hermano a liderar una revolución. Fidel Castro en el 53, claro, al ver todo esto lo que está pasando, bueno, se arman esta especie de guerrillas, esta especie de comandos lideradas por Castro. Y también estuvo incluido el Che Guevara. Pero le sale mal el golpe. Le sale mal la intentona y lo captura. Y siempre se recordará la frase de Fidel Castro que dice, la historia me absolverá. Parece que tenía una bolita mágica y eso fue lo que pasó años después. Por allá, esto fue en 1953. En 1955 sale de prisión y vuelve a comenzar a formar la guerrilla en la Sierra Maestra. Él regresa en el 56 con su grupo para conformar la guerrilla en Sierra Maestra. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Hubo mucha gente que apoyó este movimiento, muchísimos de cubanos, al ver que ya con Batista la cosa se había salido de control y que se había embriagado de poder el gobierno de Batista, con la bendición de los Estados Unidos, y que los cubanos no podían hacer nada. Y veían en esta guerrilla la salvación. Veían en Fidel Castro el Mesías. Veían en Castro lo que realmente necesita Cuba para volver a retomar el hilo democrático y tener elecciones. Ellos no estaban pidiendo un comunismo, no. Ellos veían en Castro la solución para poder sacar a Batista y aunado a ello poder llamar a elecciones y volver a poder elegir, como siempre. Eso fue un giro 360 que le dio al pueblo cubano. Batista cae el 1 de enero de 1959. Hubo euforia total en Cuba. Dijeron, listo, esto se resolvió. Esto salimos barato, logramos sacarlo, pero, la revolución hace algo típico de las revoluciones. Consolidar el poder antes que estabilizar las instituciones. ¿A qué me refiero con esto? Consolidó el poder antes de llamar a elecciones. Depuró opositores, control social, comenzó una purga y una persecución tremenda a líderes que pensaran distinto, a personas que pensaran distintos, a todo ello que fuera en contra de la revolución, y comenzó lo que se vería la gran noche eterna para los cubanos que hasta el sol de hoy viven. Ahora, ¿qué pasó con las relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Sacaron a Batista. ¿Qué pasó con esas relaciones al final? Bueno, Estados Unidos decidió sacar a Fidel Castro, que no respondía a sus intereses. Al contrario, respondía en ese momento y tenía el apoyo de la antigua Unión Soviética. Para ello, Estados Unidos decide entonces experimentar un plan llamado la Bahía de Cochinos
que sería como, y el punto de no retorno. En la bahía de Cochinos era básicamente entrenar a disidentes cubanos con armas para que tomaran las armas y armaran una especie de contrarrevolución para poder acabar con Castro y con su revolución. Sin embargo, la inteligencia de Castro, la inteligencia cubana, la inteligencia soviética y personas infiltradas delataron el plan, delataron la hora de llegada de esas personas y de la ejecución de ese plan. Ustedes se podrán imaginar el resultado: catastrófico, pésimo y un bochorno para los Estados Unidos. Ese ataque justificó ahora aún más la retórica de Castro para enjuiciar, colocar presos a personas, perseguir y básicamente decretar un estado de conmoción donde se suspendan las garantías y poder hacer y deshacer con todo lo que quisieran bajo la represión del Estado, típico de dictadores, típicos de estos gobiernos autoritarios. Y así ocurrió. Estados Unidos se llevó uno de los bochornos más grandes, el bochorno de Bahía de Cochinos. Ese mismo año, desencadenó, salió todo mal, porque ese mismo año desencadenó a que el gobierno cubano se declarara abiertamente socialista, imponiendo una política socialista, que como todos sabemos, el socialismo es la transición al comunismo. Todo en el papel lucía lindo, lucía hermoso. Pero poco a poco, al pasar de los años, esos casinos, ese progreso de la clase media, universidades, instituciones, infraestructuras, fueron quedando atrás, fueron quedando en el pasado y fueron quedando como fósiles, como monumentos antiguos y deteriorados. Hasta el día de hoy se logran ver ese tipo de cosas. Ellos culpan al bloqueo, pero nunca culpan al sistema y nunca se hacen responsables. Este tipo de movimientos siempre son así. Nunca se hacen responsables y siempre el comunismo culpa al capitalismo de sus males. Nunca es que el comunismo fracasa. No. Fracasa porque es como el niño que no admite los errores, que tú le dices y quieres corregir y le dices, mira, no hagas esto, ¿por qué hiciste esto? No vayas por allá. No, pero es que fulano de tal lo hizo. O por culpa de fulano nunca asumen una responsabilidad. Y esto es gravísimo para poder corregir. Podría uno pensar aquí, mal pensando, de que lo pudieran hacer con intención. Bueno, esto fue ya por allá en los 1960. Después de Bahía de Cochinos hubo muchos intentos de derrocamientos a la Revolución Cubana. Entre ellos hubo operaciones encubiertas para poder, militares que buscaron la manera de voltearse, de levantarse, de rebelarse, disidencia desde afuera, intentaron emular otros intentos de Bahía de Cochinos, pero el gobierno cubano, con su inteligencia, ya estaba muy bien asentado. De hecho, tenían una especie de rega avispa dentro de Estados Unidos que hacían inteligencia a los cubanos que estaban a la oposición cubana que estaba dentro de Estados Unidos. Hay una película en Netflix que yo la recomiendo que se llama La Rega Avispa y habla de eso. Habla de cómo ellos mandaban sus ojeadores a sus espías para que esto vigilara lo que estaba haciendo la disidencia cubana y estar siempre un paso adelante, y se infiltraban dentro de esa disidencia. Por eso es que termina fracasando Bahía de Cochinos. Por eso es que nunca Estados Unidos pudo derrocar a Castro. Con el tiempo, toda esta retórica que hizo Estados Unidos se convirtió en una especie de excusa para no justificar los resultados. Al contrario, ya no buscaban justificar sus malos resultados, sino que culpaban a que estaban en una especie de supervivencia. Momentos críticos le ha tocado vivir a esta revolución cubana durante tantos años, imagínense. La caída de la Unión Soviética por allá en 1991. Qué difícil le tocó cuando su principal socio se vio inmiscuido en una crisis. Cuando su principal socio, la gran Unión Soviética,
se desintegra. Su socio que le inyectaba dinero, que lo ayudaba, ayudas humanitarias, gasolina, le brindaba equipos. Mucha gente en esta parte, por allá en el 91, decía, bueno, ahora sí no van a poder, ahora sí se terminó. Bueno, surge Rusia y le termina dando el apoyo, sin embargo, no volvió a hacer lo mismo en Cuba. ¿Qué comenzaron? Los apagones, falta de agua, de servicios, gasolina, comida y muchas cosas más terminaron en desencadenar una gran crisis dentro del país, la caída del Producto Interno Bruto, los desabastecimientos en cada uno de los locales, y lo llevaron entonces a la Revolución Cubana a tomar medidas socialistas. ¿Cuáles son las medidas socialistas? Bueno, las empresas privadas que antes estaban funcionando, expropiadas. Ahora pasa a ser del sector público. Para tú montar una empresa, de hecho, en Cuba, tú tienes que darle una gran parte, gran cantidad de ganancia al Estado y tú te quedas con un porcentaje minoritario de esas ganancias. Porque básicamente las empresas, todo allá, debe pertenecer al Estado. Comenzaron las regulaciones de comida, las colas de comida, la libretita de alimentación, donde cada cubano tenía, ¿cuánto era? Una libra de azúcar por mes o 2 libras de azúcar por mes y le rayaban la fichita para tenerlo. Pero ojo, puedes conseguir, hasta hoy eso sigue, pero puedes conseguir comida, pero en el mercado negro, como toda mafia que se forma después de una crisis. Muchos le pueden llamar especuladores, acaparadores o no sé, revendedores. Pero realmente ellos no son los culpables de esto. El mercado negro de estas cosas o todos los mercados negros son una consecuencia de algún problema. Y muchas veces no es atacando al mercado negro, es atacando el problema que genera eso. En este caso, el desabastecimiento, la falta de producción, la falta de alimentos generó el mercado negro. Es algo lógico, algo de oferta y demanda. En Cuba fue muy común. En un tiempo el trueque también es muy común. El trueque. Como es muy común los apagones debido a esto. Entonces Cuba es un país que se ha ido manteniendo en estos años por ayuda de terceros. Y qué difícil es cuando un país deja de ser productivo y comienza a depender de un tercero. Y esto terminó generando migración por la pésima calidad de vida. Mucha gente, al ver que dice, wow, ya esta gente tiene 40 años aquí, prefiere irse nadando hasta Estados Unidos. Prefiere salir como sea hasta Estados Unidos, estando cerca. Porque ya le pega la desesperanza. Cuando una persona le ataca la desesperanza, quiere decir que ya lo perdió todo. Cuando ya no hay esperanza, cuando perdió la esperanza, ya tristemente lo perdió todo. Por eso, si yo siempre digo que ningún gobierno te pueden quitar todo, te pueden quitar tu casa, te pueden quitar tu carro, te pueden quitar tu título universitario, te pueden quitar todo menos la esperanza. La esperanza, al perder la esperanza, ellos ganaron en ti. El gobierno ganó en ti. Esa gente ganó en ti. O la persona, no solamente el gobierno, todo lo que pasa en tu vida. Si alguien te quita la esperanza, perdiste. Quiere decir que esa persona te ganó la batalla. Y no somos ningunos débiles para estar perdiendo batallas por ahí. No, la esperanza siempre debe persistir, siempre debe mantenerse, siempre hay un rayito de luz que todo lo puede curar. Entonces, con todo esto, se mezclaron tantas cosas y la calidad de vida que comenzaron a huir de la isla. Comenzaron a huir, luego comenzaron a poner un poco más control y empezamos a ver los balseros saliendo de todo ello. Ahora mi pregunta, para los que apoyan este tipo de movimientos en el mundo, porque ahorita el mundo está completamente contaminado con esto, pero ya el mundo se ha ido despertando de a poco. Eso sí, llegó un momento que decíamos, esto está perdido.
básicamente, con lo de la Agenda 2030 y todo ello. Que, por cierto, ya estamos en el 2026 y quedan 4 años y no se cumplió lo de la Agenda 2030. Fracasaron en el intento, pero estuvieron muy cerca. Ya después vamos a hablar de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Es un documento que poco se habla, pero que esconde muchas cosas ese documento. Y está bueno e interesante leerlo. Hoy día muchos jóvenes no están pensando en revolución, no están pensando en nada. Capaz están cercenados los derechos allá y no pueden hablar. Pero ellos están pensando hoy en día en cómo irse, cómo ayudar a su familia, cómo crecer en algo distinto, cómo cumplir sus sueños, cómo de una u otra manera ayudar con remesas, porque hay una dependencia de remesas tremenda allá. Entonces, ellos están buscando toda esa vía de escape. Lo que pasa es que, tristemente, Cuba es una isla muy pequeña y puede pasar desapercibido todos los años que esta gente ha sufrido. En resumen general, esto es una historia tremenda. Fidel Castro termina muriendo y queda el hermano Raúl Castro. Luego Raúl Castro no pudo, dejó a otra persona en el poder y así es como una especie de monarquía lo que están llevando, pero sin pensar en el pueblo cubano. Ahora, ¿qué estaba mejor entre Cuba, entre Batista y la revolución? Yo creo que tenía buenos socios Batista, no estaba haciendo las cosas bien en el tercer mandato, se emborrachó de poder. Se emborrachó de poder y esto lo condenó, sin saber que gracias a esa embriaguez de poder, no solo se condenó él, condenó a todo un país. Podríamos decir que incluso Batista es el gran responsable de todo esto, porque permitió que el poder lo consumiera tanto que se crearan estos movimientos y la gente, el pueblo, pusiera la fe en estos movimientos, dándole el apoyo. Mucha gente se unió a esta guerrilla, ya en la Sierra Maestra. Mucha gente firmó a favor de la conformación, pero no estaban firmando a favor de un comunismo, estaban firmando a favor de un cambio de gobierno y que esto derivara en unas elecciones. Claro, ellos vendieron la idea, vamos a hacerlo porque aquí va a haber equidad, justicia social, desarrollo y lo que es el dinero de los cubanos es para los cubanos. Ya saben que cuando escuchan eso no es así. Eso no es tan así. Entonces, en este caso, en esta historia no puede ser tan blanco y negro. Aquí tiene que haber un punto medio. Podemos descubrir la razón por la llegada del poder de ellos. Y es que a una mala gestión y a una mala manera de llevar el poder por parte de Batista. Ellos, como te dije, fueron la consecuencia de la embriaguez de poder en un país y de cómo esa embriaguez puede afectar y condenar a un pueblo que todavía padece eso. Antes de 1959, antes de toda esta revolución, habían injusticias reales, había corrupción, había un régimen ilegítimo porque hizo un golpe en el 53 sabiendo que no iba a ganar esas elecciones. Capaz fuera permitido que otro llegara al poder, sí. Pero él no quería dejar que otro llegara al poder porque decía tener miedo, Batista, de que si otro llegaba, Cuba se iba a perder. Y esto le generó otro efecto. Esto le generó un efecto contrario. Capaz, si fuera ido a elecciones libres y fuera perdido, capaz hoy Cuba tuviera una democracia sólida. Claro, yo hablando aquí ya con el periódico de lunes, haciendo una hipótesis acá. O capaz Cuba estaba condenado a que esto le pasara también. Al final sí hubo negligencia, sí hubo mal gobierno, sí hubo muchas cosas malas de un régimen ilegítimo antes del 59 con Batista. Y esto lo aprovechó una revolución que prometió calidad de vida, prometió un futuro mejor, prometió justicia social, que esta palabra les encanta, y prometió que el dinero de los cubanos iba a ser de los cubanos y en la pantalla y en la papel eso se veía bonito. Lamentablemente el proceso de muchos héroes o figuras salvadoras
terminan así. Cuando un pueblo, cuando unas personas ponen en ojo a alguien como su Mesías, por decirlo así, su Salvador, terminan consiguiendo todo lo contrario a esto. Y muchas veces tenemos que buscar un Salvador, porque decimos que siempre, cuando vemos que todo es repetitivo y siempre es lo mismo, y decimos, aquí hace falta alguien con mano dura, alguien que venga y ponga orden a esto. Y llega alguien con ese discurso, y como nosotros queremos a alguien con mano dura, viene con un discurso de odio, viene con un discurso distinto, con un discurso manipulador, y no nos damos cuenta, porque decimos, ese es el que necesitamos, ese es el Salvador, a ese le pongo toda mi fuerza. Entonces cuando lo ponemos en el poder, le damos más poder. Le damos, bueno, vamos a darle, bueno, que todos los alcaldes de la provincia sean de su partido para que todos puedan gobernar. Vamos a darle tal cosa, vamos a aprobarle tal cosa. Y todo ello porque él es el hombre, él es el que sabe. Toda la confianza se la deposita y al final es como darle, en este sentido, en este caso, es como darle una hojilla a un mono. Entonces, los salvadores, yo no estoy tan a favor de aquellos que se buscan con actitudes mesiánicas, ¿no? Y no se ve, y no se le ve un plan de gobierno, no se le ve una acción contundente o algo. Entiendo los cubanos en ese momento que estaban desesperados por salir de Batista porque ya estaban viendo atropellos y era un régimen ilegítimo que se iba a perpetuar de todas maneras también. No sabemos a qué tanta fuerza se iba a hacer, a qué alcance podría llegar esa perpetuación del poder. Pero sí va a quedar. Tampoco sabemos si el pueblo de Cuba iba a pasar lo mismo que pasa hoy día, porque tenía buenas relaciones Batista con los Estados Unidos. Y la cercanía con Estados Unidos permitía una ayuda directa por parte de los Estados Unidos a Cuba. Mi reflexión final. La libertad no es un lujo económico, es la condición mínima para que un pueblo pueda reinventarse. Elijamos ideas y no personas. Elijamos proyectos por encima de los gritos y de la chabacanería. Elijamos pensando en que pudiera ser nuestra última elección y no lo sabemos. En el caso de los cubanos, bueno, pusieron a Batista en otro periodo, los llevó a este desenlace. Batista, tanto la Revolución Cubana, son responsables de todo lo que está pasando. Ahora, te pregunto, para que me dejes en los comentarios, ¿crees que Cuba, después de saber todo esto, crees que la revolución traicionó a su gente en Cuba? ¿O simplemente de facto así son las revoluciones? Ya hasta acá este episodio de Café con Charla el día de hoy, un episodio con tildes muy político, pero de historia, también para conocer de cómo algunos países llegaron en donde están, porque, a ver, nosotros sabemos, conocemos mucho de nosotros, incluso mis padres conocen Cuba, conocen la historia de Cuba, pero conocen de que solo han visto un solo gobierno. Pero tú preguntabas o investigas y dices, ¿en Cuba hubo más gobierno o siempre Cuba vivió bajo este tipo de regímenes? Y sí, tuvo pequeños periodos de gobiernos entre Batista, el que puso Batista, luego volvió Batista, luego Batista se quiso reelegir, pero iba perdiendo los números de un golpe de Estado y en el 59 se fue. Lo sacaron. Muy pocos conocían la historia, realmente. Entonces siempre es bueno conocer la historia. Incluso cuando allá en el 53, Fidel intenta dar un golpe y cuando lo capturan, termina diciendo, la historia me absolverá. Y esa frase icónica quedó siempre grabada en el pueblo cubano y volvió, cuando salió de la cárcel, volvió. Y se encontró esta vez con el poder para no dejarlo incluso hasta su último día de vida. Elijamos ideas, elijamos personas. No busquemos actitudes mesiánicas que son muy peligrosos y nos puede llevar a una encrucijada, sin importar el país donde estemos. Siempre, siempre elijamos bien. Hay pueblos que saben votar, pero no elegir. Así que
tengamos mucho cuidado en cada uno de esos para que podamos darle un futuro mejor a nuestros hijos y un futuro mejor a las próximas generaciones. Dejarle un país, una ciudad, una nación, un continente, un hemisferio mucho mejor a todos. Hasta acá este episodio de hoy. Esto fue Café con Charla Podcast, acá Neurorelacional. Crece con nosotros y marca la diferencia. Chao. Deportes y vida cotidiana, todo es conversación. Con Douglas Mudica, locutor con pasión. Invitados expertos y especialistas en cada área. Historias que inspiran y momentos de reflexión. Crece con nosotros, aprende y reflexiona. Con religión, deportes y vida cotidiana. Encontrarás temas que te harán crecer con una taza de café. Disfruta del podcast.